Reciban un cordial saludo. El día de hoy, bueno, vamos a ver un tema también muy importante que es la atención del parto, del trabajo de parto, parto y posparto inmediato, que de igual manera tenemos una guía de práctica clínica del 2015, ¿no? Ya, empecemos. Bueno, ustedes saben que el parto y el nacimiento son procesos fisiológicos. Entonces, en base a este, a este resultado, decimos que es por ello que actualmente la mayoría de mujeres pueden dar a luz con un cuidado mínimo sin poner en riesgo la seguridad del proceso. Es por este motivo que el personal de salud debe estar muy capacitado y sensibilizado que el parto es un acontecimiento trascendental en la vida de la mujer. ¿Por qué? Porque mejora la adaptación a la maternidad, además que se mejora el vínculo madre e hijo y también logramos éxito en la lactancia materna. Es así que actualmente la mayoría de las mujeres las mujeres que pueden dar a luz con un cuidado de salud mínimo sin poner en riesgo lo que habíamos dicho, la seguridad de este proceso que es fisiológico. Ya es así que la OMS en 1985 estableció una serie de recomendaciones sobre el uso de la tecnología apropiada en los partos y elaboró en 1996 una guía práctica sobre los cuidados en el parto normal. En el Ecuador se producen en promedio 300.000 nacimientos al año, que aproximadamente del total de nacimientos o de partos, el 15% de las mujeres embarazadas van a experimentar una complicación que puede amenazar su vida durante el embarazo o el parto. Entonces, esta experiencia clínica indica que el personal calificado, adecuadamente equipado y respaldado puede prevenir o manejar muchas complicaciones que se dan en este proceso fisiológico. Entonces, los expertos concuerdan que la atención calificada en el parto puede ser un elemento central de cualquier política o programa que tenga como meta la reducción de las muertes maternas, así como la morbilidad y la mortalidad materna, que son prevenibles con la aplicación de acciones que eviten complicaciones en este proceso. Además, que la mejora de la salud materna es uno de los 8 objetivos del desarrollo del milenio y por ende es también una de las prioridades en el Ministerio de Salud Pública. Entonces, esta guía clínica establece algunos parámetros, ¿sí? Durante el trabajo de parto, el parto y posparto, y va a estar centrada en el cuidado de la madre y del feto y del recién nacido. Es así que existen 5 momentos que están implementando las recomendaciones. El primer momento es la primera etapa del trabajo de parto o labor de parto, que está dada por la dilatación y borramiento. La segunda etapa o el periodo expulsivo. La tercera etapa, el alumbramiento, cuidados del recién nacido y la alta hospitalaria. Entonces, en base a estos 5 momentos es que se van a dar las recomendaciones en esta guía de práctica clínica. Iniciamos con la primera. Bueno, antes de iniciar con el primer parámetro o momento, vamos a recordar algunas definiciones claves. Una de ellas es ¿qué es el parto espontáneo, normal o eutóxico? Entonces, el parto normal, como su nombre lo indica, es el que comienza de manera espontánea, que presenta un bajo riesgo al comienzo y que se mantiene como tal hasta el alumbramiento. Además, que el niño o la niña van a nacer espontáneamente en posición cefálica entre las semanas 37 a 42 completas. ¿Qué es el parto inducido? El parto inducido es cuando
se logra un trabajo de parto con un inicio artificial. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace este trabajo de inicio artificial? Hace que se den contracciones uterinas regulares, provocando el borramiento y dilatación, pero esto por medio de uso de medicamentos. ¿Qué es el parto inmaduro? El parto inmaduro es el que se produce entre las 20 y 28 semanas de gestación. El parto pretérmino o prematuro, el que se produce entre las 28 y 36 semanas de gestación. El parto a término entre las 37 a 42 semanas de gestación. El parto post-término es el que se presenta luego de las 42 semanas de gestación o más de los 294 días contando desde la fecha de última menstruación. El trabajo de parto no es más que el inicio de las contracciones uterinas que sean suficientes en frecuencia, en intensidad y duración que vayan a producir borramiento y dilatación del cérvix. Entonces, en lo que es el trabajo del parto se dan algunas etapas, ¿sí? La primera etapa o trabajo de parto, que es el periodo de dilatación, y que en este a su vez tenemos dos fases: la fase latente del trabajo de parto y la fase activa del trabajo de parto. Entonces, la fase latente del trabajo de parto, esta va a comenzar con el inicio del trabajo de parto y se va a acompañar de borramiento cervical y progresión lenta o escasa en la dilatación, máximo hasta 4 centímetros. Esa es la fase latente, mientras que la fase activa del trabajo de parto es cuando estas contracciones han aumentado en regularidad, intensidad y frecuencia y hay una rápida progresión de la dilatación. Entonces, la dilatación comienza a partir de los 4 centímetros y va a terminar cuando la paciente completa su dilatación, que es hasta los 10 centímetros. Esta es la fase activa del parto. La otra etapa es el periodo expulsivo, que este periodo es el que comienza con la dilatación cervical completa, que habíamos dicho que es de 10 centímetros, y finaliza con el nacimiento del feto. Y el alumbramiento es el periodo que transcurre entre el nacimiento y la expulsión de la placenta. Entonces vamos a empezar ahora sí con las etapas del parto, ¿no? Habíamos dicho que tenemos 3 etapas. La primera etapa del trabajo de parto, que es la dilatación y borramiento, la segunda etapa, que es el periodo expulsivo, y la tercera etapa, que es el alumbramiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda aquí? Se recomienda que el personal de atención de trabajo de parto y puerperio, que estén en contacto con la paciente en todo momento, ¿sí? En todo momento de su labor. ¿Para qué? Para que le brinden apoyo y acompañamiento adecuado a la mujer gestante. Hay otra evidencia también que dice que las mujeres que reciben apoyo continuo durante el trabajo de parto tienen una mayor probabilidad de parto vaginal espontáneo y una menor probabilidad de recibir analgesia regional, de tener un parto vaginal instrumental, de tener un parto por cesárea o de informar de manera insatisfactoria con la experiencia del parto a otras usuarias. Entonces, cierren sus micrófonos, por favor. Entonces, en cuanto a la admisión o momentos del ingreso al centro obstétrico. Entonces, en cuanto a la admisión o momento del ingreso al centro obstétrico. Primero, que no se recomienda la admisión al centro obstétrico de forma temprana o durante la fase latente, ya que esto va a ocasionar un mayor intervencionismo durante el parto, como por ejemplo el uso de oxitocina, de analgésicos, analgesia epidural o intubaciones en el neonato.
¿sí? Entonces hay algunos criterios para la admisión de las mujeres embarazadas en trabajo de parto en un centro obstétrico, y estos son cuando tenga una dinámica uterina regular, que tenga un borramiento cervical mayor al 50% y que la dilatación cervical se encuentre entre 3 a 4 centímetros por lo menos. Es decir, que se encuentre ya en la fase activa del parto. Es importante también recomendar que debe tener cada mujer embarazada el apoyo, es un apoyo individualizado, y también a sus acompañantes. ¿Ya? Es importante informar a la paciente que si no está en fase activa debe regresar a su domicilio, pero para esto también hay algunos criterios, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a regresar a sus domicilios? Siempre y cuando con una adecuada orientación. Van a regresar quienes tengan menos de 3 centímetros de dilatación, que no tengan una dinámica uterina regular y que obviamente su borramiento esté por debajo del 50%. ¿Sí? Hay que darles igual información y apoyo individualizado tanto a la embarazada como a los acompañantes. Hay que darles a conocer los signos de alarma. También puede regresar a su domicilio si es que hay una estabilidad hemodinámica y si no existen antecedentes de gran multiparidad o partos rápidos. También es importante que pueden regresar las personas que viven en el área urbana y más que nada que tengan fácil acceso a los servicios de atención. Pero asimismo hay criterios en los que se puede hacer un ingreso temprano a la paciente cuando tengan estos antecedentes, como por ejemplo que tengan varios partos, o sea que sea multípara, o que tenga partos rápidos, que tenga alguna patología de base materna que deba ser controlada, o que acuda de algún lugar rural que tenga difícil acceso a los servicios de atención. ¿Ya? Entonces, en cuanto a lo que es la fase latente, entonces la fase latente habíamos dicho que es cuando se encuentra en un borrado menor al 50%. Se fue la presentación. Ya les vuelvo. Si están manipulando las diapositivas, por favor no las manipulen. Ya les vuelvo a subir para continuar con la clase, por favor. Bien, entonces ya les volví a subir. Por favor, no manipulen las diapositivas para todos seguir con el mismo hilo de la clase. Les agradezco bastante. La doctora va a continuar. Ya, entonces habíamos dicho que la fase latente es cuando hay al inicio prácticamente es poco perceptible, el borrado es menor al 50%, dilatación menor a 3 y las contracciones uterinas son escasas o irregulares. ¿Ya? En esta fase latente del periodo del parto, transcurre, como habíamos dicho, desde el inicio de las contracciones uterinas regulares con modificaciones cervicales, ¿no es así? Hasta la dilatación máximo hasta 4.
¿Y cuánto dura este proceso? Depende también si es una mujer nulípara o multípara. Si es nulípara va a durar aproximadamente entre 6.4 horas y en las multíparas de 4.8 horas aproximadamente el proceso o la fase latente del trabajo de parto. En cuanto a la valoración de la frecuencia cardíaca fetal por medio de la monitorización fetal electrónica continua y la auscultación fetal intermitente. En realidad no existe evidencia científica que respalde realizar los monitoreos electrónicos fetales en la admisión comparada con la auscultación fetal intermitente, que sea beneficioso en el embarazo de bajo riesgo. Ya lo que se recomienda es valorar la frecuencia cardíaca fetal siempre al ingreso de la embarazada al establecimiento de salud. Y no es obligatorio realizar el monitoreo fetal electrónico al ingreso de la paciente de bajo riesgo. El método de valoración de la frecuencia cardíaca durante el parto va a ser determinado por el profesional de salud, siempre en dependencia de las características del trabajo de parto y también de los antecedentes de la embarazada. Y puede realizarse por la técnica de auscultación fetal intermitente o por el monitoreo fetal electrónico. ¿Ya? Listo. Entonces, de igual manera, hay algunos criterios para realizar el cambio de la auscultación fetal intermitente al monitoreo fetal electrónico en mujeres de bajo peso. Entonces, solo se debe realizar en estas circunstancias: cuando hay líquido amniótico teñido de meconio, cuando hay alteraciones del latido cardíaco fetal por auscultación, cuando la madre tenga fiebre, sangrado durante el parto, cuando haya uso de oxitocina o porque la gestante lo solicite, o durante 30 minutos después de establecida la anestesia epidural o después de la administración de cada bolo adicional de analgesia. Solo en estos casos hacemos cambio de la auscultación fetal intermitente al monitoreo fetal electrónico. Luego viene la fase activa del trabajo de parto. Entonces, la fase activa del trabajo de parto es el periodo del parto que transcurre entre los 4 centímetros a los 10 centímetros de dilatación, que se va a acompañar de contracciones uterinas dinámicas o regulares y el borramiento es mayor al 50%. Ya en esta fase activa también se habla de algunas fases. La fase de aceleración, que esta comprende de 3 a 4 centímetros. La fase de máxima velocidad, que esta comprende entre los 4 a 9 centímetros, y la fase de desaceleración, que prácticamente es de 9 a 10 centímetros de dilatación. ¿Cuánto dura la fase activa del parto? También esto se lo establece de acuerdo a si la mujer es primípara o multípara. Si es primípara, el promedio de duración es de 8 horas y su progreso va a ser de 1.1 centímetros cada hora, pero es muy poco probable que dure más de 18 horas, mientras que en las multíparas el promedio de duración de la fase activa del parto es de 5 horas con un progreso de 1.3 centímetros cada hora, y también es poco probable que dure más de 12 horas. Entonces se recomienda usar en promedio y límite de tiempo de la fase activa para qué casos, o para tomar acciones, ¿no es cierto? Para informar a la mujer sobre la duración del posible tiempo que va a durar su parto, para detectar también distocias e indicar el momento en que el profesional de salud que se encuentre atendiendo el parto debe solicitar la intervención de un especialista de ginecobstetricia, o hacer la referencia a un centro de salud, a un establecimiento de salud de mayor especialidad. También se recomienda la valoración del especialista siempre que el trabajo del parto en fase activa se prolongue más allá del promedio de 8 horas en las nulíparas y de 5 horas en las multíparas.
Les vamos a subir la otra parte de la presentación. Ya, vamos a continuar. Entonces existen igual algunas medidas o recomendaciones que nos da la guía, ¿no? Por ejemplo, nos habla también de la ingesta de líquidos y sólidos durante el trabajo de parto. Espérenme un ratito. Parece que no, parece que se nos cortó porque nos falta algunas cosas. Veámosle. Ábrale la... Aquí está. ¿Hasta aquí se nos quedamos, ¿no es cierto? Ya sé lo que vamos a hacer. Hasta ahí. Déjeme ver. Ni diga. Falta algunas cosas. Bájale, bájale. Ya, bueno, pasémosle entonces así. Sí, estamos bien. Ya, vamos a continuar. Fallas técnicas. Ya, en cuanto a la ingesta de líquidos y sólidos durante el trabajo de parto, hay algunas recomendaciones que hace esta guía y una de ellas es que se recomienda permitir la ingesta de líquidos claros como por ejemplo agua, zumos de frutas sin pulpa, café y también té pero sin leche o bebidas isotónicas durante el parto. Se ha visto que la ingesta de estos líquidos durante el trabajo de parto no van a influir negativamente sobre la evolución del mismo. ¿Sí? Ni tampoco sobre el tipo de parto, ni la duración y el empleo de oxitocina. Más bien se considera que mejora el confort y la satisfacción materna y no incrementa las complicaciones maternas. No se ha encontrado tampoco que la ingesta de sólidos durante el parto influya en los resultados obstétricos como el tipo de nacimiento y duración del parto, ni en los neonatales. Lo que podemos hacer también es que se puede ofrecer líquidos por vía oral durante el parto sin restricción frente a una posible cesárea. ¿Sí? Frente a una posible cesárea, ya que en la actualidad las técnicas neuroaxiales, que son las que habitualmente se emplean en el transcurso del parto y cesárea, no tendrían ninguna complicación al administrar alimentos sólidos durante el parto. ¿Ya? En cuanto al uso del enema, esto sí no está recomendado de forma rutinaria durante el parto. La utilización de enemas no va a reducir tampoco las tasas de infección maternas o neonatales, ni las dehiscencias de las episiotomías, y tampoco va a mejorar la satisfacción materna.
su uso en realidad tiene poca probabilidad de proporcionar beneficios maternos y neonatales. El rasurado perinatal tampoco se recomienda de manera sistemática en mujeres que se encuentran en el trabajo de parto. No hay pruebas suficientes sobre la efectividad del rasurado perinatal sistemático en el ingreso a la sala de partos en los resultados neonatales, aunque se ha observado que hay una menor colonización de bacterias gram negativas en las mujeres que no se les ha realizado rasurado. En cuanto a la utilidad del partograma, en realidad el uso frente al no uso del partograma parece reducir la proporción de partos con duración mayor a 18 horas, además del uso de oxitocina, la tasa de sepsis posparto y tasas de cesáreas, mientras que incrementa el índice de partos espontáneos. Tampoco hay evidencia en cuanto a las diferencias entre el uso y no uso del partograma sobre las tasas de cesáreas, parto vaginal instrumentado y las puntuaciones de APGAR menor a 7 a los 5 minutos. Esto es lo más importante, que si se utiliza, lo que se recomienda es que se realice una línea de acción de 4 horas. Y esta se va a situar 4 horas a la derecha de la línea de progreso, dándose más tiempo antes de emprender alguna acción por retardo de la dilatación. En cuanto a la frecuencia e indicación de los tactos vaginales, en realidad lo que se recomienda es hacer cada 4 horas un tacto vaginal, esto en condiciones normales. ¿Por qué? Por el riesgo de infecciones que se puede incrementar con el número de tactos vaginales. Y el número de tactos vaginales en el manejo de la primera etapa del trabajo de parto tras la rotura prematura de membranas es un factor independiente más importante para predecir una infección materna o neonatal. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la posición de la embarazada, antes de pasar a esta diapositiva, en cuanto a la posición de la embarazada durante el trabajo de parto, también hay que permitirle a que ella adopte su mejor, que esté cómoda, ¿no? Y también indicarle que puede elegir una libre posición a lo largo de toda la fase activa, siempre y cuando ella pueda movilizarse y incluso así esté con analgesia epidural. Algo importante también con respecto a los tactos vaginales es que antes de practicarle un tacto vaginal, ¿qué debemos considerar? Sí, debemos primero confirmar que en realidad es necesario y que la información que nos va a proporcionar el realizar un tacto vaginal va a ser relevante para tomar decisiones. También que al hacer un tacto vaginal vamos a conocer que este examen vaginal es una exploración tanto molestosa e invasiva y que va a estar asociada al incremento de riesgos de infecciones en la mujer gestante. Que debemos garantizar siempre la privacidad, la dignidad y la comodidad de la mujer. Y hay que explicar la razón por la que se va a practicar y comunicar los hallazgos encontrados, siempre con calidez, sobre todo si no son los esperados por la mujer gestante. En cuanto a la amniotomía o amnioresis y el uso de oxitocina en la fase activa del trabajo de parto. En realidad no se recomienda hacer amniotomías ni amnioresis artificiales ni perfusión de oxitocina de forma rutinaria en los partos vaginales.
¿Ya? Tampoco existen pruebas de diferencias en el tipo de nacimiento, en el uso de anestesia epidural, duración del parto o resultados neonatales entre la amnioresis rutinaria y el uso de oxitocina frente a un manejo más conservador de la primera etapa del parto. ¿Ya? En cuanto al uso de la oxitocina, en realidad la evidencia sobre regímenes de dosificación de oxitocina alta para la estimulación del parto es limitada, pero por la falta de potencia de los estudios y porque utilizan diferentes comparaciones. Pero en el Ecuador se está utilizando este esquema. Sí, entonces se recomienda para el tratamiento de las alteraciones de la duración y progreso del trabajo de parto. Ya. Lo recomendable cuando se va a administrar oxitocina es que se lo haga mediante una bomba de infusión continua. ¿Cómo va a ser la dilución si es que lo hacemos mediante una bomba de infusión? En 1000 cc de solución salina al 0.9% se va a añadir 10 unidades internacionales de oxitocina. Se va a pasar a una dosis inicial de 1 miliunidad por minuto, que esto equivale a 6 mililitros por hora. Luego se va a doblar la dosis hasta conseguir una dinámica eficaz. ¿Con qué frecuencia podemos hacer esto? Cada 30 minutos. Sí, hasta una dosis máxima de 30 miliunidades por minuto o 180 ml por hora. Esto cuando ocupamos una bomba de infusión. Y si no tenemos bomba de infusión, lo podemos hacer por goteo mediante venoclisis sin bomba. ¿Cómo es la dilución? De igual manera, en 1000 centímetros cúbicos de solución salina al 0.9% más 10 unidades internacionales de oxitocina, vamos a pasar una dosis inicial de 2 gotas por minuto, que esto equivale a los 6 ml hora. De igual manera, se va a doblar la dosis hasta conseguir una dinámica eficaz y regular de las contracciones uterinas. Con la misma frecuencia podemos hacer este cambio de dosis cada 30 minutos. De igual manera, hasta máximo 60 gotas por minuto. Una vez que ya conseguimos que una dinámica eficaz y que sea regular las contracciones, vamos a disminuir la dosis de oxitocina. Luego pasamos a la segunda etapa del parto. ¿Sí? En la segunda etapa del parto, básicamente esta se caracteriza por la etapa expulsiva, que es el encajamiento de la cabeza del feto en el estrecho superior de la pelvis. Va descendiendo paulatinamente la presentación y por último se da la fase ya expulsiva del feto. Entonces, la duración y progreso de esta etapa expulsiva va a depender igualmente de cada embarazada y puede durar hasta 3 horas para las nulíparas que no tengan analgesia epidural o 4 horas con analgesia epidural en nulíparas. En multíparas sin analgesia epidural puede durar hasta un máximo de 2 horas y en multíparas con analgesia epidural hasta 3 horas. También existe la asociación entre la duración larga de la segunda etapa y la presencia de hemorragias posparto. También hay asociación entre un periodo expulsivo prolongado y altos índices de cesárea y de partos instrumentados. Entonces, aquí podemos observar ya la etapa de expulsión, que esto se va dando por una distensión progresiva del introito. Ya se observa la presentación coronada del feto, es en donde se solicita pujar a la gestante, y aquí es necesario realizar ya protección del perineo. ¿Sí?
Una vez que ya salió la cabecita, entonces se va a facilitar el desprendimiento del hombro anterior, contracción hacia abajo y luego tracción en sentido contrario para que pueda salir el hombro posterior, y ya el resto del cuerpo sale con facilidad. Entonces, ante esto debemos cumplir algunos procedimientos. Procedimientos como medidas de asepsia, la prevención de trauma perineal, la episiotomía, maniobras de Cristelier y suturas y reparación de episiotomía o desgarros. Ya vamos a ver cada una de ellas entonces. En cuanto a la asepsia, primerito, higiene de manos. Ustedes saben que el higiene de manos es trascendental para evitar infecciones. Entonces hay que hacer higiene de manos antes de cada episodio que tengamos contacto directo con la gestante y después de cualquier actividad o contacto que pueda resultar en una potencial contaminación. ¿Sí? También nos habla sobre la vestimenta. En cuanto a la vestimenta, la selección del equipo de protección deberá basarse en la evaluación del riesgo de transmisión de microorganismos a la mujer y el riesgo de contaminación de la vestimenta de los profesionales de salud y de la piel por la sangre, fluidos corporales y excreciones o secreciones. En cuanto al uso de guantes, los guantes serán siempre estériles y deberán colocarse inmediatamente antes de un episodio en el que haya contacto con el paciente y retirarse tan pronto la actividad haya finalizado. En cuanto al uso de mascarillas, estas mascarillas sirven obviamente para protección y también es necesario ocupar protectores oculares cuando haya riesgos de salpicaduras de sangre y fluidos corporales en cara o en ojos. En cuanto a la prevención del trauma perineal, aquí dentro de las recomendaciones para evitar traumas perineales nos indica que se pueden aplicar compresas calientes durante la segunda etapa del trabajo de parto. No se recomienda la aplicación de analgésicos locales, ya sea en spray, como método para reducir el dolor perineal durante la segunda etapa del parto. Y tampoco se recomienda el masaje perineal durante la segunda etapa del parto. Se recomienda sí la protección activa del periné mediante la técnica de deflexión controlada de la cabeza fetal. En cuanto a la episiotomía, no está recomendado practicar episiotomía de rutina en el parto espontáneo. Cuando se realiza una episiotomía, la técnica recomendada es la episiotomía medio lateral, comenzando en la comisura posterior de la vulva, dirigida habitualmente hacia el lado derecho en un ángulo entre 45 y 60 grados. ¿Sí? Para evitar de pronto desgarros, o también cuando sabemos que hay macrosomías o hay presentaciones anómalas, ¿sí? En cuanto a la reparación perineal o de la episiotomía, aquí lo que se recomienda en la reparación perineal de los desgarros del segundo grado, utilizar la sutura continua o discontinua, y se debe utilizar suturas sintéticas reabsorbibles como el Vicryl 2 ceros o el Catgut cromado 2 ceros. Ya, la tercera etapa del parto habíamos dicho que es la etapa del alumbramiento, y esta transcurre entre el nacimiento y la expulsión de la placenta, y se considera prolongada si no se completa en los 30 minutos posteriores al nacimiento.
¿Ya? Entonces, en cuanto a la expulsión o la etapa del alumbramiento, existen dos mecanismos, ¿no? El primero, que es el mecanismo de Baudeluc-Schultz y el de Baudeluc-Ducan. El más común es el de Baudeluc-Schultz, que se da en el 80% de los casos y que va a comenzar por el centro de la zona de inserción de la placenta. Entonces constituye básicamente un hematoma retroplacentario central y es así que la placenta va a ser expulsada presentando su cara fetal. Luego de la salida de la placenta aparece el hematoma. Mientras que en el otro mecanismo, que es el de Baudeluc-Ducan, que es únicamente que se da en el 20% de los casos, en cambio se desprende por un borde de la placenta, ¿sí? Por un borde de la placenta, y aquí lo primero que se visualiza es un sangrado previo a la expulsión de la placenta. Y aquí lo primero que vamos a observar es la cara materna de la placenta. ¿Ya? Entonces, lo que les había dicho anteriormente, la etapa de alumbramiento que no debe ser mayor a 30 minutos, y si es mayor a esto, hablamos de una placenta retenida. Entonces, en cuanto se puede dar masaje uterino, aquí se hace la administración de oxitocina y las maniobras de Credé. ¿Ya? ¿Cuál es la maniobra de Credé? Básicamente es presionar la pared abdominal con el pulgar sobre la superficie anterior del fondo del útero y con la palma de la mano sobre la superficie posterior, aplicando presión hacia la abertura vaginal. ¿Ya? En cuanto al manejo del alumbramiento, se recomienda el manejo activo del alumbramiento con oxitocina a 10 unidades internacionales. Esta se la va a aplicar intramuscular. Además que el manejo activo de la tercera etapa del parto, que logra disminuir las hemorragias posparto. También reduce la necesidad de administrar oxitóxicos adicionales y acorta la duración de la tercera etapa del trabajo de parto. ¿Ya? También se recomienda el masaje uterino después del alumbramiento. Es importante que se informe a la mujer, preferiblemente durante la gestación, de que el manejo activo del parto va a cortar su duración, y esto va a disminuir obviamente los riesgos de hemorragia en el posparto y la necesidad de oxitocina terapéutica. En cuanto a los cuidados del recién nacido, ¿sí? En cuanto a los cuidados del recién nacido, se recomienda siempre informar al especialista en pediatría o neonatología para que sea el responsable de recibir y dar los cuidados al recién nacido. También es importante que la sala de parto disponga de una cuna radiante que esté precalentada, con campos limpios para secar al recién nacido y que estén también precalentados, y que sean retirados inmediatamente después de ya usarlos. Entonces, dentro de los cuidados del recién nacido, lo que se debe hacer es el pinzamiento del cordón umbilical. Este debe realizarse en el segundo minuto o cuando cese el latido del cordón umbilical. Entonces, el pinzamiento oportuno del cordón umbilical en los neonatos a término, al menos 2 minutos después del parto, no incrementa el riesgo de hemorragias posparto y mejoran los niveles de hierro en los neonatos, así como también disminuyen el número de neonatos con ictericia medidos por la necesidad. Esto se ha medido por la necesidad de fototerapia. El otro cuidado inmediato es el contacto piel con la madre. ¿Para qué nos sirve esto? Para mantener la temperatura del neonato y disminuir el llanto del niño, y a largo plazo para aumentar el tiempo de la lactancia materna.
Se puede realizar el contacto piel con piel sin restricción y siempre que se garantice la vigilancia durante el procedimiento en los siguientes casos. Siempre que sea un recién nacido a término y que sean considerados estos recién nacidos adecuados para ello por el personal que esté a cargo del cuidado del recién nacido. También que los procedimientos y las medidas médicas no urgentes no deben realizarse inmediatamente tras el parto porque son maniobras que se demoran y que van a interferir con el contacto piel a piel con la madre. El otro cuidado es inmediatamente después del parto fomentar lo que es la lactancia materna. ¿Ya? También es importante realizar el secado. El secado igual habíamos dicho que deben ser con paños que sean secos, que estén precalentados y es importante no retirar la piel cabelluda. Sí, y más que nada limpiarla del exceso de sangre que podamos encontrar en él. En cuanto al baño, no se recomienda realizar baños inmediatos a los recién nacidos. Se recomienda que el primer baño se dé cuando la temperatura del recién nacido ya se haya estabilizado, al menos después de 2 horas de nacido. Y realizando únicamente el lavado de la cabecita si es que hay exceso de sangre que se haya acumulado o si amerita porque hay secreciones. ¿Ya? De ahí se recomienda el baño posterior a las 12 horas después del nacimiento o si es que la madre lo solicita. En cuanto al otro parámetro de los cuidados del recién nacido, que es la identificación del mismo, y que esto debe hacerlo la persona que recibe al niño, ¿no? Inmediatamente. Entonces aquí lo que se va a colocar es una manilla en la que debe constar los siguientes nombres, como es los siguientes datos, perdón, como son nombres y apellidos completos de la madre. Si en caso de que fueran gestantes múltiples, colocar si es que es el gemelo 1 o 2, el número de historia clínica, si es masculino, femenino o ambiguo su sexo, la sala y número de la cama en que se encuentra la madre, la fecha y hora del nacimiento. Ya. Y esto hay que verificar y confirmar siempre en las siguientes circunstancias, como por ejemplo cuando hay un cambio en lo que es la habitación, cuando se les va a asear a los niños o a la madre o se les separe a la madre de su niño, ¿no? Antes de entregar al niño a su madre, antes y al momento del alta. Hay que hacer la verificación cruzada que se llama en cuanto a la identificación del paciente antes de realizar cualquier procedimiento o examen y las identificaciones de la madre y de su hijo se mantendrán hasta después del alta. Es importante que la manilla que coloquemos al niño no esté muy ajustada en su muñequita para que no le produzca lesiones y que sea de un material también hipoalergénico. En cuanto a la puntuación del Apgar, que lo debemos hacer, como ustedes saben, al minuto y a los 5 minutos. Ya, también los procedimientos que debemos realizar al neonato es la prevención oftálmica. En cuanto a la prevención oftálmica, se recomienda colocar en dosis única la pomada oftálmica de eritromicina al 0.5% o de tetraciclina al 1%, y esto se puede aplicar hasta 4 horas después del parto. Para hacer profilaxis hemorrágica debemos colocar lo que es en dosis única la vitamina K 1 miligramo, y esto ¿a qué nos ayuda? A prevenir hemorragias por déficit de vitamina K.
Y en cuanto a la aspiración nasoorofaringea, en realidad esto no está recomendado. Sí, entonces en los recién nacidos no aspirados se ha visto que mejora su saturación en más del 92% a los 3 a 6 minutos. Y el alta hospitalaria temprana, esto se basa en algunos criterios, ¿sí? Criterios tanto maternos como del recién nacido. Respecto a los criterios de la madre, cuando el parto es vaginal, cuando la madre tenga capacidad de deambulación, cuando haya tolerado la alimentación oral, cuando no tenga fiebre o no tenga alguna enfermedad asociada, cuando la involución del útero sea adecuada y más que nada viva en área urbana, ¿sí? Porque en caso de que presente algún signo de alarma pueda retornar inmediatamente al establecimiento o acercarse al establecimiento de salud más cercano. Y en cuanto a los criterios del recién nacido para las altas hospitalarias, es que el niño esté con sus signos vitales normales, que no tenga una enfermedad que requiera hospitalización, que haya micción y emisión ya de meconio, que tenga una lactancia materna adecuada, que no haya signos de infección y se haga una extracción de muestra para exámenes de laboratorio. Entonces, si cumple con estos criterios tanto madre como recién nacido, se puede dar el alta hospitalaria dentro de las 48 horas siguientes al parto. Eso en cuanto a lo que es la guía práctica clínica del parto, de manera resumida, no sé si es que está claro o tienen alguna inquietud. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. Quisiera, por favor, que me diera algunos ejemplos de bebidas isotónicas que están permitidas durante el trabajo de parto. Ya. Busquémosle. Ay, caramba. Ya. ¿Me escuchan? Sí, Ya. Algunas bebidas isotónicas que de pronto se les puede administrar son, por ejemplo, las que sirven para hidratarse, como el Gatorade o de ese estilo más o menos, ¿sí? ya. Y una duda. No tengo claro los términos entre parto obstruido, detención del descenso y periodo expulsivo prolongado. ¿Hay alguna diferencia o son sinónimos? Se podría decir que son sinónimos, que ya ameritan tomar acciones inmediatas para poder llegar a un término feliz del parto. Ya. Otra pregunta. El oxitocina, pues usted nos leyó que es en solución salina. He visto también que le ponen En dextrosa. destroza, ajá, sí. ¿En cuál es lo ideal? ¿En qué solución? ¿Y por qué? Bueno, la guía práctica clínica nos habla básicamente de la solución salina. Ahora se aplica la dextrosa porque de pronto no, por el desconocimiento o por la falta de conocimiento, bueno, de la guía, que sí podemos administrar alguna bebida azucarada y eso, entonces la dextrosa básicamente se lo administra con la oxitocina para suplementar este tema de azúcares y que tenga vitalidad supuestamente la mujer gestante en el proceso de parto. Pero la guía clínica nos habla específicamente que se lo debe hacer la dilución en solución salina. ¿Ya? Y otra pregunta.
¿Hay alguna contraindicación de llevar un trabajo a un parto vaginal a un adolescente, como has visto que ahora hay muchas embarazadas de 12, 13 años están embarazadas? ¿Hay alguna contraindicación de hacerlas un parto vaginal? No, siempre y cuando el canal vaginal sea adecuado, no tenga una pelvis adecuada, no está contraindicado. Pero por los riesgos que puede presentar, no sé, como hemorragias, dependiendo ya también de cómo ella cursó su embarazo, en las adolescentes sí es una recomendación también para hacer cesáreas. ¿Ya? Un líquido amniótico teñido es indicativo de antibiótico y de cesárea. En una primigesta, digamos que está con 4 de hidratación. Ya, indicativo de antibióticos, sí. De cesárea hay que valorar la vitalidad fetal. Hay que ir valorando lo que es frecuencia fetal. Si es que no está en riesgo el niño, podemos avanzar a un parto normal siempre y cuando no sobrepase, en el caso de nulíparas, las 8 horas y multíparas las 5 horas. Pero siempre valorando lo que es vitalidad del feto. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. Perdón. Bueno, esta guía del 2015 pues, es la que nosotros manejamos pues, en las unidades. Así es. Pero en clases anteriores, en este mismo curso que estamos realizando, se nos dio una clasificación diferente en cuanto a los partos, partos pretérminos. Por ejemplo, la clasificación nos explicaba la doctora, eh, prematuros extremos de 22 a 27.6, muy prematuro, prematuro moderado y prematuro tardío. O sea, esa fue la última La clasificación clasificación. que se está manejando, nos dijo la doctora. Pero en cambio, en Sí, este momento, pues, de acuerdo a la a la guía guía del 2015, o sea, está manejando la clasificación que teníamos anteriormente, ¿no es anterior. cierto? Ujú. Que nos da esta guía, o sea, Sí, ¿cómo nos acogemos entonces nosotros? habría que acogerse a lo más actual, ¿no? Porque de pronto esa clasificación la podemos encontrar en la guía de partos pretérminos. ¿Sí? Entonces aquí nos habla básicamente así de manera general. Entonces, lastimosamente, como yo les había dicho cuando iniciábamos clases, nuestras guías están desactualizadas. Sí, son desactualizadas y ustedes saben que en caso de haber una muerte materna, lo que debemos apegarnos es a la aplicación de las guías de práctica clínica, porque eso es lo que nos rige como Ministerio de Salud Pública. De ahí, si tenemos evidencia que es más actualizada, obviamente la podemos ocupar, pero siempre y cuando la podamos comprobar de que eso es lo último que se está utilizando. Es que, por ejemplo, tenemos lo que es el sílabus del 2017, en donde hay algunos cambios, ¿no es cierto? Ujú. Por ejemplo, también otra de las cosas que nos decían en clases anteriores en cuanto a la fase activa Ujú. del labor de parto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta guía tenemos de que la fase activa es de 4 centímetros, 50% de ahorramiento, Así es. pero la doctora en las clases anteriores nos decía pues de que también que en las últimas Revisiones. revisiones Ujú. eh, hablamos de 6 centímetros de dilatación, 50% de ahorramiento. Varía la Entonces, dilatación. Ujú. Sí, varía. sí. Otra cosa también que varía, también de acuerdo a esta guía que usted nos está explicando, es en cuanto al alumbramiento. Por ejemplo, en esta guía del 2015 que estábamos revisando en este momento, nos habla de esperar máximo hasta 30 30 minutos. minutos. Ujú. Pero, sin embargo, en las últimas revisiones, nos explicaba la anterior doctora que hablamos de 15 minutos, ¿no es Ya. cierto? Ujú.
Sí, Otra cosa también que difiere, por ejemplo, en cuanto, bueno, no difiere, sino que sería más vale una pregunta, en cuanto al parto, ¿no es cierto? Entre 37 hasta 42 semanas dice completas. en esta guía, Y le dice exactamente, completas. Ujú. exactamente. Pero en esta guía mismo me parece, doctora, que está lo que son el motivo de referencia de las pacientes de primer nivel a segundo nivel, en donde indica de que uno de los motivos de referencia al segundo nivel es a partir de 41 41. semanas. Ujú. Ajá. Y lo que la compañera también hizo la pregunta anteriormente en cuanto a las adolescentes, también Es un es muy criterio de, claro, ujú. sí, de Es referencia un que criterio indica de el al segundo segundo nivel, nivel. ¿no es Ujú. cierto? Sí. Esto era lo que quería acotar. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, y lo que les decía y les recalco, ¿no? O sea, nuestras guías son desactualizadas y ahí sí habría que someterse o acogerse a la última evidencia. Pero en caso, como les decía, y es porque lo hemos pasado, ¿no? Cuando hemos hecho auditorías de muerte materna, lo que uno se revisa es lo que, si cumplieron o no la guía de práctica clínica que está vigente del Ministerio de Salud Pública. Doctora, ¿cuándo llamo, cuándo digo la paciente tiene un diagnóstico de dilatación estacionaria y tengo que pasar la paciente a cesárea? Cuando la dilatación permanece por 2 horas, por 3, por 4 o cuántas. Ya, por ejemplo, en lo que nos habla la guía es que si la dilatación permanece latente o estacionaria y que no ha progresado hasta en las 8 horas o 5 horas en la multípara y 8 horas en la nulípara, pues hay que tomar ya las acciones inmediatas y en este caso ya sería cesárea. Ya, gracias. Listo, si no tenemos ninguna otra inquietud, les agradecemos y nos estaríamos conectando el próximo jueves. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, estimados profesionales. Hemos terminado la clase del día de hoy. Será subida igual a la plataforma con las diapositivas aquí de la doctora y nos veríamos el día jueves. Se les agradezco bastante por su tiempo y nos vemos en la próxima clase. Ingeniero, buenas noches. Dígame, dígame, Nuevamente. dígame. Nosotros tenemos talleres el sábado y el domingo en Ibarra, somos de Quito, Ya, pero no tenemos la dirección exacta al lugar que tenemos que llegar. ¿A ya. quién debemos preguntar? Verá, yo mañana le digo, hay un grupo de Ibarra, ¿no es cierto? Entonces ya le voy a decir a Giselle Salazar, ella es la coordinadora de los talleres, entonces yo les voy a decir que les escriba con la dirección exacta del taller en Ibarra. Sí, no se preocupe, Muy gentil. no se Una buena preocupe. amistad. Listo, ya, Gracias. pasen bien, estimados. Entonces, muchas gracias por su tiempo.